Bueno, lo que pone de manifiesto todos los estudios que tenemos sobre prospectiva de la evolución de las ciudades es que el crecimiento de la población urbana no va a crecer al ritmo que han vivido las décadas anteriores en América Latina, va a tomar el relevo en cuanto a transformarse en sociedades urbanas una parte de África y sobre todo Asia. Eso plantea problemas muy distintos a cada región del mundo, ¿no? En concreto, en América Latina, el problema ya no va a ser el ubicar en la ciudad a las personas, sino afrontar los desafíos de una población urbana que no tiene los servicios infraestructurales ni la calidad de vida, en muchos casos, necesaria o óptima para la vida humana en ciudad, ¿no? En cambio, en Asia, el desafío va a ser cómo lograr alojar una enorme cantidad de migrantes del campo a la ciudad que realmente puedan tener las condiciones de vida que antes he señalado, pero sin reproducir los grandes problemas que en otras regiones del mundo se ha producido con la rapidísima urbanización. Sobre todo estoy pensando en la urbanización informal, los campamentos, las villas miseria, en fin, en cada país de América tiene un nombre propio, un proceso que en realidad es muy universal, ¿no? En mi opinión, estamos en un momento en que, sobre todo en América Latina, tenemos que cambiar la mentalidad. Hasta ahora América Latina se ve a sí misma como un continente joven, muy dinámico, y lo es en población, pero no en población urbana. Por tanto, en el futuro ya no veremos nuevas Brasilias. La agenda ya no está en idear nuevas ciudades, en la nada, ¿no?, de recrear un sistema de ciudades distinto del que tenemos ahora, no. Las ciudades que conocemos y que ahora mismo estamos viviendo son las que van a quedar. Y lo que tenemos es que mejorar las condiciones de la población en esas ciudades, ¿no? Tenemos que mejorarlas y ahí están los desafíos. En primer lugar, en su adaptabilidad al cambio climático y a los riesgos, ¿no?, desde los sísmicos a la inundación, todo este tipo de grandes problemas. Tenemos la obligación de adaptarlas en cuanto a infraestructura. La movilidad, el transporte es el gran tema pendiente, ¿no? No es imaginable dejar el futuro de las ciudades simplemente a la evolución natural del crecimiento del automóvil privado. Está asegurado el colapso. Es imprescindible inversiones muy potentes y una planificación muy potente en transporte, ¿no? Y luego está el tema de la habitabilidad, de la habitación, ¿no? Una parte muy importante de los habitantes urbanos en toda América Latina, sé que es menos importante proporcionalmente en Chile que en otros países, pero en el conjunto de América Latina casi un tercio de la población urbana está mal alojada, es decir, vive en malas condiciones, aunque ya afortunadamente ya no son los tiempos en que el problema era tener agua o saneamiento urbano, o digamos lo esencial, ¿no?, o energía, ¿no? Pero hoy en día tenemos todavía el problema de los servicios, es decir, equipamientos, la escuela, las zonas deportivas, los lugares de recreación cercanos a la vivienda, el tener mejores calidades de vivienda, ¿no? Ahora que el gran desafío del continente es estabilizar una clase media, ¿no?, y estabilizar a partir de esa clase media, ¿no?, un sistema con una gobernanza más representativa, más inclusiva, más participativo, más democrático, ¿no? En gran medida esto es imposible en tanto hay una parte muy importante de la población mal alojada. Luego la vivienda sigue siendo un tema importante, ¿no? Incluso en Chile, sin ninguna duda, el tema de la vivienda está muy asociado a la segregación en la geografía de las ciudades, ¿no?, la segregación social, ¿no? Por tanto, hay un desafío ahí muy importante, la inclusividad es clave. Una ciudad que no sea hoy por hoy inclusiva y participativa y que de alguna manera permita a todos el acceso a esa riqueza global que significa la ciudad, está condenada a ser una ciudad muy por debajo de su potencial de desarrollo real, además de las consecuencias de la inequidad, ¿no?, que son en todo orden también pues muy negativas. Yo creo que la aportación de Hábitat 3 han pasado 20 años desde Estambul, ¿no? En Estambul realmente la prioridad estaba mucho más en las cuestiones de primera necesidad, ¿no? Era dotar de agua, podríamos decir, ¿no?, la salubridad esencial, ¿no? El saneamiento y el agua potable está muy asociado a temas que siguen siendo muy dramáticos en parte del mundo, pero cada vez menos afortunadamente en América Latina, ¿no? La mortalidad infantil, ¿no?, la prevalencia de determinadas enfermedades endémicas, ¿no?, que todavía de vez en cuando digamos, se nos recuerda, ¿no? El Zika, por ejemplo, es un recordatorio de que todavía hay mucho que hacer en tema de infraestructura, ¿no? Pero Hábitat ahora ya pone el dedo en la llaga de que estamos dando un salto cualitativo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a plantear como énfasis la calidad de vida en la ciudad
y en concreto aparecen como una herramienta muy interesante que en Estambul se mencionaba, pero no con tanto énfasis, pues por ejemplo el planeamiento urbano, el diseño urbano, es decir, temas muy cercanos a la arquitectura y al urbanismo y en general al conjunto de los planificadores que intervienen en la ciudad, y también los temas vinculados a la legislación que soporta el planeamiento urbano. Sin legislación, ya la institucionalidad, sin gobiernos que funcionen, que soporten a través de legislaciones propias un sistema de planeamiento y un sistema de intervención en el diseño urbano de la ciudad, al final no tenemos realmente unas condiciones óptimas de desarrollo urbano y desarrollo humano, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y este es el punto en el cual Habitat, de alguna forma, reconcilia la arquitectura con el proceso de urbanización y con los procesos de mayor inclusividad y equidad social. En gran medida, a través de la reflexión urbanística sobre las ciudades, se pueden abordar problemas como, por ejemplo, la explosión de la huella urbana. Antes comentaba que la población urbana en América Latina ya no va a crecer mucho, pero en cambio, la huella urbana, es decir, lo que las ciudades ocupan del territorio, tiene un crecimiento explosivo, casi de 2 dígitos, ¿no? En muchas ciudades grandes, como en la época de la explosión demográfica de los años 60, ¿no? Eso significa que tenemos que abordar un problema muy grave de impacto ecológico. Y pensemos también, por ejemplo, el impacto sobre el transporte de una ciudad enormemente extensa, ¿no? Cada vez más extensa y de baja densidad. El impacto ecológico tiene muchas dimensiones, el impacto sobre el paisaje, el impacto sobre los ecosistemas, pero también sobre la agricultura, o sea, la pérdida de suelo fértil, y por supuesto también está el tema del coste de las infraestructuras también, ¿no? Yo soy un encendido defensor, como Jane Jacobs, ¿no? De la ciudad densa, una ciudad que ayuda a los intercambios sociales, a la comunicación, que ahorra costes a las personas, ¿no? Y que sea inclusiva, claro. Por tanto, todavía hay mucho que hacer porque el modelo espontáneo no es un modelo óptimo. El modelo al que nos lleva, digamos, el mercado sin ninguna corrección es un modelo, en primer lugar, muy segregativo y, en segundo lugar, donde la huella urbana se explosiona de tal manera que realmente se produce una situación de muy difícil sostenibilidad, ¿no? Y eso es un poco lo que nos llama la atención Habitat, ¿no? Pero llama la atención de un tema importante que a veces se olvida, ¿no? Y que a veces los arquitectos y los planificadores olvidamos, ¿no? Y es el papel muy importante de la gobernanza. Es decir, necesitamos una administración y un gobierno fuerte, sustentado sobre la inclusión y desde luego desde los principios democráticos radicales, ¿no? Que soporte, digamos, una planificación que dé unas reglas del juego sensatas, sostenibles e iguales para todos, ¿no? Lo contrario es la ley del más fuerte, ¿no? Y desde luego el futuro de las ciudades está en aquellas que sean mucho más inclusivas, aquellas que sean mucho más racionales en su administración, ¿no? Donde se puedan corregir los errores porque la gente tenga más posibilidades de actuar, ¿no? Y de influir en el gobierno, ¿no? De una forma directa, ¿no? Y cuando ve uno el mundo así panorámicamente, ¿no? Te das cuenta que esas ciudades que admiramos tanto, ¿no? Pues en algún momento han tenido esa lectura inclusiva, ¿no? Tanto ciudades muy desarrolladas, pongamos Copenhague, ¿no? O ciudades en propia América Latina, ¿no? como Medellín en cierto momento, o tantas otras, ¿no? Que se han convertido en referentes, yo diría que más porque tengan logros espectaculares, ¿no? Porque de alguna forma lo han hecho con un método distinto, ¿no? Mucho más cercano a la gente, mucho más cercano a, digamos, los problemas reales, ¿no? De las personas reales, ¿no?